Y estábamos en medio de ver bueno, no en medio, estábamos a 5 minutos de Historias Innecesarias de Ricardo Barreda. Y pues hasta ahora bueno, lo que pasó es que se me corrompió el archivo y jodí básicamente la primera parte del video. Pero yo los primeros 5 minutos y los primeros 5 minutos explican, ay, perdón, explican que era un odontólogo que al parecer fue un hijo de puta y mató a toda su familia. Y hasta ahora es como que había dudas, un poquito de dudas de qué había pasado, pero después el güey confesó a la verga. Y entonces ahora sabemos que sí mató a su familia y se siente extraño porque pues supone que es un caso como extraño en el que hay personas como que lo apoyan de alguna forma. Y no entiendo muy bien por qué, porque pues hasta ahora es literal él confesándose de los asesinatos. Entonces, no tengo idea qué ondis, pero pues vamos a seguir, nos quedamos en el intro, entonces vamos a ver qué sigue, va. Ricardo Barreda, y me parece importante aclarar desde ya que toda la cronología de los hechos y las anécdotas de lo sucedido dentro de esa casa son solamente la versión de Barreda, Ok, la entonces esto única fue de la versión que confesión, después de existe. la Según confesión, él, ese 15 de noviembre de porque pues 1992 sí. había agarrado un plumero y le avisó a su esposa, Gladys, que iba a limpiar las telarañas del techo, a lo que Ajá. ella supuestamente respondió: anda a limpiar, que los trabajos de Conchita son los que mejor haces. Él respondió: Es ¿sabes qué? este, ok, eso que pensé, por un segundo pensé que lo había reconocido, güey. Por un segundo pensé que lo había reconocido y sí es porque sí reconozco esta historia. No recuerdo por qué la reconozco, pero me acuerdo que alguna vez escuchamos de esto, que es un caso en el que básicamente había un abuso bastante verbal y violento como parte de su familia y él se hartó y fucking las mató, güey, que es una puta locura, ¿no? Entonces sí, pues entiendo que ahora como pues, los misógenos van a decir como, no, él tenía razón, lo trataban como super mal y que la verga. Luego, si te tratan mal, vete, no mates a las personas que te tratan mal, ¿sabes? De que no tienes que estar ahí, no tienes que soportar ese tipo de trato, ¿no? Entonces, qué locura, sí, entonces sí fue por el marginal que escuchamos el caso. Qué locura, güey. Ajá, entiendo que había como turbulencia ahí, ¿no? De algún tipo de abuso verbal hacia él, ¿no? Pero pues eso simplemente nada más no es razón para matar a alguien, ¿no? Entonces, qué locura, güey. Qué locura hasta ahora, que ahora reconozco el caso también, ¿no? Porque sí lo conocemos por el marginal, al parecer. What the fuck. Y Ataque 77 es una canción. What the fuck. Permíteme dudar de la palabra de un cuádruple feminicida. Y sí, no, o sea, y por eso me encanta que justo lo que dijo ahorita Damián, ¿no? Porque está súper acertado. La única perspectiva que podemos tener es del hijo de puta que mató a todas, ¿no? Entonces, de alguna forma es lo que él dice que hubo ese tipo de abuso verbal. No sé si lo podemos realmente saber o no, ¿no? Y aún así, fuera o no que haya abuso, otra vez simplemente no tienes que estar, este, o sea, la respuesta al abuso no es matar a alguien, ¿sabes? La respuesta al abuso, hay medios legales para responder al abuso que muchas veces no se funcionan muy bien, sinceramente, pero también hay formas como de irte de la situación, ¿sabes? Aunque es difícil también con realidades materiales difíciles y todo, pero, ¿sabes? Matar a toda su familia es una fucking locura, ¿no? No, para nada. Sí puedes decir malas No, un palabras. domingo te digo común y corriente como los de La Plata que son muertos en la calle. Desde ese momento el país pasaría a conocer la historia del cuádruple femicida Ricardo Barreda, y me Wow. parece importante aclarar desde ya que toda la cronología de los hechos y las anécdotas Ujú, de lo Chris. sucedido dentro de esa casa son solamente la versión de Barreda, la O única. sea, el punto es que nunca es la... Nunca debería ser una opción matar a alguien. ¿Sabes? De que hay, como ser humano, hay muchas cosas que pudo haber hecho antes de como, de alguna forma tomar el camino fácil y nada más matárselas a todas, ¿sabes? De que es una puta locura, güey.
versión que existe. Según él, ese 15 de noviembre de 1992 había agarrado un plumero y le avisó a su esposa, Gladys, que iba a limpiar las telarañas del techo, a lo que ella supuestamente respondió: «Anda a limpiar, que los trabajos de Conchita son los que mejor haces». Él respondió: «¿Sabes qué? El Conchita no va a limpiar nada a la entrada, el Conchita va a atar la parra». Luego ¿Atar la fue al parra? depósito ¿Qué es atar la parra? ¿Qué significa eso? bajo escalera a buscar las herramientas, pero su atención fue para otro lado. Fuera del bajo escalera, entre una biblioteca y la puerta, estaba una escopeta que su suegra le había regalado años atrás, una Víctor Sarrasqueta calibre 16.5. Acto seguido fue hasta la cocina, donde se encontraba su esposa, Gladys Margarita McDonald, de 57 años, y su hija Adriana, de 24. Primero le disparó a Gladys, luego a Adriana, quien llegó a gritar: «¡Cuidado! Está loco». Tras escuchar los estruendos, bajó de su habitación su suegra Elena Arreche, de 86 años, a quien le disparó al instante. La última en entrar en escena fue su hija Cecilia, de 26 años, a quien le disparó a 3 metros de distancia. Luego de la masacre, se sentó en un sillón del living y abrazó la escopeta. Sin esperar más, desordenó casi toda la casa para fingir que había sido un asalto. Luego se subió a su Ford Falcon verde, tiró la escopeta en un arroyo y se fue al zoológico. Había 4 cosas que fascinaban a Barreda: Chaplin, Vivaldi, las jirafas y los elefantes. Luego de quedarse un rato admirando a los animales, pasó a buscar a una de sus tantas amantes, Hilda, y fue a hacer el amor a un hotel alojamiento. Más tarde comieron algunas porciones de pizza y luego volvió a su hogar, desde donde llamó a la policía y dijo que habían entrado a robar. En sus declaraciones, Barreda se escudó en que era un hombre... Imagínate, güey, o sea, es realmente tener un tipo acá de psicopatía o algo por el estilo, ¿sabes? Es fucking... ¿Cómo que qué capo, loco? Qué locura que irse como a fucking... el zoológico justo después de eso, ¿sabes? Después ir a coger, ¿sabes? De que es... Tienes que realmente tener una falta de empatía increíble como para poder hacer eso, ¿no? Siempre me tiran mierda porque hablo mucho de la rehabilitación en las cárceles y por cosas por el estilo, y porque hablo mucho de personas o que hemos hablado de muchas personas de ese estilo, ¿no? Que muchas veces cuando hablo de esto se habla de cómo el sistema les falló, ¿sabes? Intento no hablar de esto porque pues al final todos somos humanos y hay humanos que hacen cosas horribles. Y la psicología tiene mucho esta perspectiva de que no nacemos con esta maldad innata, sino que mucho del ambiente depende de si desarrollamos esa maldad o no, ¿no? Y para mí muchas veces este tipo de casos son muy claro que de alguna forma el sistema les falló, ¿no? Ya sea no teniendo herramientas sociales como para poner límites en sus relaciones, no teniendo una forma de socialización normal, no habiendo como desarrollado bien una manera empática de ver el mundo o tener un compás moral, ¿no? Entonces, esas son muchas cosas alrededor de la vida humana que le fallaron, que hicieron que terminara siendo así, ¿no? O sea, definitivamente pudo haber sistemas alrededor de él que lo ayudaran a adaptarse como para ser una persona normal, y no una persona violenta y de la verga, pero esos sistemas le fallaron y terminó siendo un asco de persona. Una persona horrible que no sabía poner límites y lo único que supo hacer es enojarse y matar a personas, ¿sabes? Es horrible, pero no es tan individual como lo pensamos, ¿sabes? Muchas veces llega a ser mucho más colectivo y de cómo tratamos a las personas en el sistema, ¿no? Entonces es una locura, güey. maltratado por las 4 mujeres de la familia. En general, se habla del odontólogo como alguien que estalló y mató en un brote de furia, pero los peritos dejaron en Justo, claro... ese es justo lo que digo, ¿no? O sea, si él sintió que esa era su única salida, también es porque las realidades materiales de su ambiente no lo permitían tener otro tipo de realidad, ¿no? Entonces es un fallo por todos lados a una persona que pudo haber sido una persona normal y adaptada en esta sociedad si hubiera tenido lo necesario para hacerlo, ¿no? Entonces,
se me hace muy difícil tirarle la culpa al individuo cuando este mismo individuo pudo haber tenido una vida muy, muy diferente si hubiera tenido las herramientas reales para poder vivir su vida de una forma digna, ¿no? Entonces, pues, sinceramente, les digo, creo que es un problema mucho más colectivo y es una consecuencia a un problema colectivo más que de que esta persona es la peor persona del mundo y debería no haber nacido, ¿sabes? Eh, yo creo que ese es definitivamente como un ambiente que le falló completamente a un ser humano. Y es lo mismo para las mujeres que murieron en esto, ¿no? O sea, eh, es nada más una situación horrible, ¿sabes? Y no es tan individual, yo creo que es muchísimo más una consecuencia colectiva de cómo tratamos a los seres humanos en este sistema, ¿no? Algunas porciones de pizza y luego volvió a su hogar, Es desde una donde llamó locura a la poder hacer policía esto, y güey, o dijo que sea, habían entrado a robar. En sus declaraciones, Barreda se escudó en que era un hombre maltratado por las 4 mujeres de la familia. En general, se habla del odontólogo como alguien que estalló y mató en un brote de furia, pero los peritos dejaron en claro que cargó la escopeta después de usar cada cartucho. Tuvo tiempo de arrepentirse, pero no lo hizo. Andá a hacer eso, wow. dice, andá a limpiar, que los trabajos de Conchita son los trabajos que te quedan mejores. Y mi hija me hace ahí como el remedo de la voz, dice, no entiende, no entiende, no entiende, no entiende. Y también, Juan, sí es algo generacional, ¿no? O sea, muchas veces sí es algo de que pues vivieron la dictadura en los setentas, y después todo eso se transmite, ¿sabes? Entonces por eso digo tanto algo, que es algo tan colectivo, ¿no? Pudimos haber tenido una sociedad en la que este tipo de personas tengan un lugar real adaptado que no lleguen a matar a nadie o lleguen a tener algún tipo de actividad violenta, ¿no? Entonces, como sociedad les fallamos a la verga. Y a las mujeres también en esta historia, ¿sabes? Ahí tampoco me conmueve mucho, ¿sabes? O sea, creo que al final es una persona horrible, ¿sabes? Definitivamente creo que pues hizo cosas horribles que de solo una persona horrible podría ser, pero también creo que es una consecuencia de algo mucho más colectivo, ¿sabes? Y sí, pero es que es justo por eso, ¿no? Porque hay un sistema patriarcal que afecta a todos. O sea, el sistema patriarcal que existe en el mundo y en la sociedad del que tenemos y construimos socialmente, este, afecta y esa es la teoría feminista, literal, ¿sabes? De que lo que dice Bell Hooks es que el patriarcado está jodiendo a todas las personas en el mundo. Eh, Aunque obviamente muchísimo más históricamente y mucho peor a las mujeres, ¿no? Entonces, yo sí creo que les están fallando, el sistema le está fallando a la mayoría de personas. Este, entonces, sí, justo creo que es como nada más tener un sistema anticuado que no le sirve a nadie y que lleva a este tipo de situaciones constantemente, ¿no? A eso es a lo que me refiero justamente. O sea, yo creo que los feminicidas no son un problema tan individual, yo creo que son un problema de sociedad, ¿sabes? De cómo tenemos tanta mierda en la cabeza y más los güeyes, ¿no? De que tienen tanta mierda en la cabeza con pinches Andrew Tate diciéndole que todas las mujeres son de la verga, ¿sabes? Y hay una falla de educación, hay una falla de conciencia de género y de clase y pues estas son las consecuencias, ¿sabes? Igual que los niños disparándole a chamacos en las escuelas de Estados Unidos son consecuencias de lo mismo, ¿sabes? Es todo de un problema colectivo de violencia patriarcal y por todos lados, ¿no? Entonces, eh, estas son las consecuencias, ¿sabes? No es excusa, obviamente, ni es como de que, entonces esta persona nada más es una víctima. Es mucho más de que, güey, pues el sistema le está fallando a todos y esto es lo que pasa cuando le falla a todos, ¿no? Eh, pero sí es un hijo de puta, ¿no? Es un hijo de puta que mató a 4 personas por ser un hijo de puta, ¿no? Entonces, sí, es lo que vi también lo de los pibes en los baños, ¿sabes? De que todo eso son consecuencias de un sistema violento, ¿sabes? Los seres humanos
intrínsecamente la mayoría de personas nada más no son así. Entonces, sí, sabes, de que no, es horrible porque pues al final la individualidad queda en de que pues tú puedes esforzarte un chingo para ser una mejor persona, ¿no? Y puedes como que investigar este, eh, lo que quieres y como tener realmente un compás moral. Em, pero pues si no tienes las herramientas para llegar a ese punto, simplemente vas a ser una cáscara de persona, ¿no? Propagandizada y hecha mierda por un sistema completamente violento, ¿no? Entonces, está horrible, es una situación horrible. Me cae súper mal este güey, es un hijo de puta y sinceramente no creo, o sea, tampoco le tengo mucha simpatía, pero sí creo que es mucho más importante que tirarle individualmente la culpa, eh, darnos cuenta de que es algo sistemático, ¿no? Y que con que este sistema siga siendo igual de violento contra todos, eh, van a seguir habiendo casos así, ¿sabes? Y deberíamos de erradicarlo desde la raíz, no desde la individualidad, ¿no? Entonces, yo creo que es un buen caso para reflexionar alrededor de eso, aunque sí es un hijo de puta este vato, Entiende, ¿no? dice la madre, y se ríen entre las dos. A todo eso voy a buscar el asunto del casco, vengo con la escopeta y disparo. ¿Su mujer le decía que sentía asco por usted? Sí, me das asco. ¿Asco? Sí, sos una mierda, o no servís para un carajo, o seguí haciendo las tareas de Ah, Conchita. qué puto asco, a mí Barreda también me llegó a da asco el decir, señor, tuve güey. una fuerza interna, de rebeldía. Sentí como una sensación de liberación y después fue como que me desperté. Supongo que he sido yo. Intuyo que las qué maté puto yo, asco porque que éramos 5 en la idolatro, casa güey. y de pronto me Qué encontré con puto 4 asco, cadáveres. güey. Día a día la sociedad argentina seguía el caso e infinidad de notas hacían al respecto. El caso era icónico. Un hombre de familia, un dentista ejemplar que repentinamente había estallado. Entonces no sé qué dice Qué horrible, loco. me dicen otra vez ahí de Conchita. Y digo, bueno, entonces el Conchita va a podar la parra. Y me dice, Puto asco, güey. Y lo peor es que se excusa, ¿sabes? De que se excusa de que, güey, no, pero es que yo era la víctima y a mí me maltrataban y estas mujeres eran como mis enemigas, pero, ¿sabes? De que qué puto asco, güey. O sea, de que es una locura después de matar a alguien decir como de que, loco, es que estaban siendo muy mala ondis conmigo, ¿sabes? De que, güey, neta, qué puto asco de persona, güey. Qué puto asco de persona. algo así como que, y ojalá te caigas de la escalera y te rompas la cabeza, dice, porque si no si no te matás o si no salís muerto, te vamos a matar nosotros. Una cosa así. Él contaba con total liviandad cómo había asesinado a su familia. Agarro la escopeta Qué locura, güey. y les tiro. Primero su mujer y después Adriana, que estaba en la cocina. Estaban las dos juntas, una al lado de la otra. Y después viene la madre, que baja por la escalera. Aparte, qué puto asco que no, o sea, es súper raro ver a personas así, ¿no? Porque pues tienen claramente un tipo de psicopatía o algo por el estilo muy acelerada, ¿no? Y entonces verlos hablar tan tranquilos de la situación y como excusarse tan fácilmente y como que claramente no tener ningún tipo de remordimiento de la situación, siento que se siente súper inhumano, ¿no? O sea... Sí, justamente de que no, me veían de, me veían de mucama, ¿no? Pero yo soy el hombre y es que, a la verga, qué fucking asco, güey. Les digo, el patriarcado los tiene bien pendejos a los güeyes, muchas veces, muy, muy, muy pendejos, güey. ¿Sos mexicano o argentino? Soy mexicano, X. Y también le tiro. Y después viene mi hija Cecilia al final y me dice
¿Qué hiciste, hijo de puta? Me dice. Y le tiro también. Cada A vez la que él hablaba verga, con la güey, qué prensa puto decía que asco, había matado a qué las asco, mujeres qué de su asco. casa porque no paraban de humillarlo. Entonces ahí viene el momento que me dice que ojalá me caiga y me rompa la cabeza, porque si no salía yo de ahí muerto, me iban a sacar ellos. Entonces agarro, voy hasta el frente, agarro cuando voy a buscar No el le creo casco, ni encuentro verga, la escopeta güey. ahí, agarro, la llevo directamente, voy y disparo. ¿Su mujer le No decía le que creo ni sentía asco por verga. usted? Sí, me das asco. A mí también me da asco, Asco. señor. Sí, sos una mierda. Sí, es una mierda, señor. O no servís para un carajo. O seguí haciendo las tareas de Conchita. ¿Fue en ese momento cuando estalló, Ricardo? Aparte, las tareas de Conchita ya de por sí es algo como tan. Ah, qué hijo de puta, güey. Como. Ta madre, güey. Hasta llegó a decir que él le Puta propuso a su madre. familia ir a terapia, pero que le decían loco. ¿Usted siente que Güey, su pues familia esto es también? de lo mismo de porque ahora hay fucking como incels por todos lados, ¿no? Hijos de puta que es de que no, la mujer debería de regresar a la cocina y como mamás así, ¿sabes? Es como el mismo fenómeno de alguna forma y es todo nada más como el machismo tan intrínseco que tienen en el alma, ¿no? Es realmente una locura, güey. Cuando llevamos 100 años al menos de teoría de género increíble, ¿sabes? O sea, es ¿Fue una responsable de eso? mamada. Sí. Cuando yo le decía, vamos a ver a alguien para que nos ayude, necesitamos ayuda, somos una familia enferma. Anda vos, dice, si el loco sos vos. La gran mayoría le creyó, y eso dio surgimiento a un escalofriante y abismal apoyo No masculino. le creo a la verga. Repentinamente, Hola, Martín. muchos hombres se sentían identificados. Y en el momento que termina esta recorrida... A ¿qué la sintió verga, usted? es que hijos de Sintió puta, güey, les liberado. digo, güey, son fucking puros incels de Reddit, güey, que todos piensan así, pura mierda, que tienen literal pura mierda en la cabeza, güey. Y a la verga, qué triste, güey, ¿sabes? Qué triste toda la banda tan propagandizada y tan como llena de mierda, güey. O sea, es que es literal mierda, güey. ¿Sabes? Que a la verga, güey. Es lo que decía de lo colectivo, ¿sabes? Todos, no es natural que un güey empiece a decir de que, ah, no, loco, pero es que antes estaban mejor las cosas, fucking, ¿sabes? De que cuando las mujeres no votaban, güey. De que eso no es natural, güey. Es algo que nos enseñan. Y están entonces ahora unos chamacos llenos de como ideas horribles, güey, ¿sabes? Horribles, horribles, horribles. Y este es como el outlet perfecto, ¿no? Así de que un ejemplo de que, casi hasta como de superación para literal pedazos de mierda, güey. Qué horrible, güey. Qué fucking horrible, güey. Les digo, por eso es muy colectivo, güey. Y este no es el único pendejo que piensa así. Hay muchísimos, güey. Es muy, muy colectivo y eso. Yo creo que, o sea, dan un putero de asco, o sea. Dan un putero de Lo asco, masculino. güey. Repentinamente, muchos hombres se sentían No identificados. Y mames, en el qué momento asco, que güey. termina esta recorrida, ¿qué sintió usted? ¿Sintió liberado? ¿Se sintió angustiado? ¿Qué sintió? Sentí liberación. De repente se hacían remeras, tazas, gorros, calcomanías y hasta estampitas. Un hombre anónimo hasta creó la web maestrobarreda.com, donde publicó un alegato a favor del odontólogo y honró al asesino como si fuera un santo. Es increíble, Sí. pero en algunos círculos Sí. Barreda es un ídolo, un poco en broma, un poco El en comentario serio. de bar, digamos, de vestuario, para decir, entre muchos hombres, Es el vengador. machista, de alguna manera es el Es el vengador. vengador. Manuel Fernández, un jubilado. Y que siento que, no sé qué tanto, ¿no? Porque a veces también la televisión de esos tiempos sí era muy de la verga también. Pero creo que siento que a veces era más normal burlarse de ese tipo de ideas, ¿no? O sea, como que escuchabas a una persona que tenía ideas así horribles y de la verga, y como que todos sabían de que, pues ese güey es un pendejo, ¿no? De que ese vato es un pendejo y no, nadie le haga caso y ya. Y ahora siento que hay muchísimas más personas que tienen ese tipo de ideas y hay muchísimas menos
como conflicto con eso, ¿sabes? Creo que antes era como de que, esos güeyes están bien tontis y ya. Y siento que poco a poco como que se ha ido normalizando mucho más, ¿no? O sea, ¿qué pedo, güey? Neta, Presidía la qué Asociación asco, Vecinal güey. República de San Telmo, en un sencillo acto lo nombró visitante ilustre y le regaló un adorno con una foto del barrio. Mientras tanto, todos querían hablar con los medios, Duncan. y apareció un personaje que llamó poderosamente la ¿Qué atención: pedo, la güey? bruja Pirucha, María de las Mercedes Guastavino, autoproclamada vidente. ¿Usted se considera vidente? Yo nací. Mames. Estuve trabajando con los parapsicólogos. No soy parapsicóloga porque no tengo el título, porque me salía $300 y no las pude pagar porque siempre fui pobre. Barreda solía ir a lo de Pirucha para que ella le tire las cartas, ¿Qué? y fue justamente ella quien le comenzó a decir que su familia lo quería eliminar y que le estaban haciendo magia negra. Lentamente, Ricardo comenzó a convencerse de esa idea absurda y terminó de confirmar sus sospechas cuando supuestamente encontró en un ropero de su casa un muñeco lleno de alfileres. Pirucha le confirmó sus teorías: era magia negra. Yo a Barreda lo empecé a ver mal y raro. Y entonces empecé a redoblar la oración por él. Y a pedirle a la gente que rezara por él porque lo veía envuelto en una nebulosa. Ella aseguraba que le habían hecho vudús a Barreda y que él estaba cargado de energía maléfica. Además, llegó a decir: estaba segura de que iba a matarlas. Eran 4 brujas que le habían hecho las 1001. El demonio estaba encarnado en ellas. Cuando las mató y fue a casa, le dije que sabía que las iba a matar. Y le dije que alguien lo iba a delatar, él mismo. Y fue tan tarado que se terminó delatando. Por lo menos dejó vivo al perro Nahuel. Era el mejor de la casa. Yo lo que veía Y era la sí. muerte de Barreda. Sí, es justo lo que decía Loquis. Pero qué puta locura, ¿no? O sea, claramente, o bueno, parece como que tenía estas ideas de mierda este señor e iba con esta persona y me da miedo que como que le haya hecho justo pensar ese pedo, ¿no? Como de que, ay, güey, son fucking brujas y que la verga. Que sí, como que lo relacionó con como este trip de magia negra que le está diciendo esa señora también, es de que, güey, qué verga. O sea, neta, combinarlo con su machismo y con su mierda en la cabeza que tiene, güey, es como lo peor que puede haber, ¿no? Se siente como una combinación del infierno, güey. Un imbécil, que le dicen como de que le dan hasta como una justificación, ¿no? Más todavía de la que él está buscando, que ya es que lo abusan o lo que sea, ¿no? Y sí, también, justo. Y por eso me dan, siempre que escucho de ideas como de estas, de este tipo como de, eh, como de trips espirituales como más oscuros o cosas por el estilo, me da mucho miedo pensar en que tienen, porque muchas veces se sienten así como que tienen raíces medio de la verga y ya, ¿no? Entonces, no sé, güey, todo eso se siente como una combinación horrible, ¿no? Y fue tan tarado que se terminó delatando. Por lo menos dejó vivo. ¿Espera, qué? Le dije que el demonio estaba encarnado en ellas. Cuando las mató y fue a casa, le dije que sabía que las iba a matar. Ajá. Y le dije que alguien lo iba a delatar, él mismo. Y fue tan tarado que se terminó delatando. Por lo menos dejó vivo al perro Nahuel. Era el mejor de la casa. Yo lo que veía era la muerte de Barreda. Y ahí vino el asunto del vudú. Yo lo deshice. Y lo llevé a Barreda al Parque Saavedra con los zapatos de la suegra, que el vudú estaba adentro, porque yo lo vi. Lo mandé a buscar, lo trajo, lo deshice y era un trabajo a muerte. ¿Y usted quién cree que te hizo ese vudú? Y sencillamente se ve quiénes los hicieron, porque cuando un trabajo se da vuelta, el que quiere matar muere. ¿Pero usted sabe quién puede ser la persona que te haya querido hacer ese mal a Barreda? Y lo tenemos a la vista. Murieron las 4. No murió el perro, que era lo que más odiaba a Barreda en la casa. El primero que hubiera matado era el perro. Los investigadores llegaron es a creer que horrible, ella... ¿no? Porque es nada más echándoles la culpa a las víctimas, ¿sabes? Es literal las personas diciendo, no, se lo buscaron, ¿no? Se lo merecían. Es una puta locura que decir, ¿no? De que qué verga, güey, ¿cómo? ¿Cuál es
la raíz del argumento es que no merecían vivir, ¿sabes? Que merecían morir, güey. Es nada más una fucking Lo impulsó en la casa, el esto, primero que güey. hubiera matado era el perro. Es una locura, Los güey. investigadores llegaron a creer que ella lo impulsó a cometer los asesinatos, pero nunca quedó probado y de hecho no fue investigada. Por su parte, Wow. Barreda hasta había llegado a decir: algunos me felicitan y no es una cosa para que me feliciten, es fuera de lugar. ¿Sabe, Ricardo, que muchos hombres, muchos varones, algunos un poco en broma y otros en serio, se sienten identificados con lo que usted hizo? ¿Usted qué piensa de eso? Los otros días me lo dijo un profesor en la facultad. ¿Qué le dijo? Venga a mi cátedra que usted tiene 10. Usted tiene un 10, ya dice. Porque usted no es Profe de la uni. Lo cierto es que el caso ya formaba Un profe de la uni, y ahí está el fucking problema, güey. Está ahí el fucking problema, güey. Estas ideas de mierda están intrínsecas en nuestras educaciones, güey, hasta en educación superior, ¿sabes? De que fucking es una locura, güey. Es una locura, güey. Llevan años teniendo como una retórica tan violenta, güey, hacia tantas diferentes personas, güey. No mames, que un profesor de universidad, güey, le diga eso, a la verga, güey. parte del Está mito todo popular. jodido, güey. Ataque 77 le dedicó Está la todo canción perdido, Barredas güey. Web. Horacio Fontova compuso un tema que se What llamó the Milonga fuck, para güey. Barreda y es mencionado en varias canciones más. Mientras tanto, él, que ya sea por sus admiradores o por sus What the detractores se fuck, había güey. transformado en una celebridad, aseguraba que, si las cosas se daban de igual manera como habían sucedido, volvería a asesinar a su familia. A la verga. What the fuck. Estoy arrepentido, ¿vio? Pero en el momento que fue What the fuck, güey. y en las circunstancias No pareces, nunca has parecido arrepentido, como güey. fueron No y te como crees se ni verga. vinieron dando escalonadamente, creo que actuaría de la misma manera. Es muy fuerte eso, ¿no? Sí. Un par de años después, en 1994, se estrenó un verga. episodio de Sin Condena que recreaba los asesinatos. ¿Te parece? Ojalá que te caigan de la escalera. Tenés que podar la parra, Mari, lo tenés que hacer. What the fuck? ¿Y este programa qué verga? ¿Por qué? What the fuck? What the fuck, güey. El juicio Sí me comenzó el arrepiento, 14 de agosto pero de lo volvería a hacer, güey. ¿Sabes? Que entonces no te arrepientes, cabrón. A la verga, qué puto asco, güey. Perdón, me estoy 1995. enojando mucho Y en en este ese video. momento comenzó a correr el rumor de que Barreda había Perdón, violado a sus hijas pero es que después no de mames, matarlas, ya que los peritos habían encontrado líquido seminal en los cadáveres de las jóvenes. Eso dio pie a infinidad de hipótesis de diferentes Espera, ¿qué es? a sus hijas después de matar. El Espera, juicio ¿qué? comenzó el 14 de agosto de 1995 y en ese momento comenzó a correr el rumor de que Rumor. Barreda había violado a sus hijas después de matarlas, ya que los peritos habían encontrado líquido seminal en los cadáveres de las jóvenes. Eso dio pie a infinidad de hipótesis de diferentes psicólogos. Uno de ellos, Helio Linares, que fue perito de parte de la familia masacrada, dijo que Barreda tenía una crisis de identidad sexual no resuelta y que nunca pudo asumirse como homosexual, posiblemente por la influencia de la figura de su padre, un militar que representaba autoridad y severidad. Eso último sí es algo cierto. De chico Barreda había sufrido bastante. Su padre agarraba a la madre de los pelos, le metía la cabeza en un balde de agua y a veces hasta la arrastraba por el piso. Sin embargo, la opinión de Linares fue desacreditada por otros peritos, que consideraron que Barreda no era un homosexual reprimido y que no había violado a sus hijas. De todas formas, el juicio se enfocó en solo una cosa: dictaminar si Barreda había entendido o no la criminalidad de sus actos y, por consiguiente, si era imputable o no. Y he leído por ahí que una de las formas de matar también es por amor. Para su abogado, Arturo What the Campo, fuck, Barreda güey. estaba loco.
y era alguien que mira y no ve porque está fuera de la realidad, alguien que podría haber elegido escapar o arreglar la situación, pero que eligió quedarse y matar. Por el contrario, para el fiscal Héctor Bogliolo, Barreda era un simulador donjuanesco y perverso. Basó su acusación en que había planificado el crimen porque hasta llegó a practicar tiro. Sí, Otro perito y ese es lo que muchas veces hacen en este tipo de casos, que es como intentan como refugiarse en peritos psicológicos en los que es de que este cabrón tiene justo como esquizofrenia o cosas por el estilo y no tiene una percepción real de la realidad. Cuando los fucking clips que hemos visto hasta ahora de él, claramente no parece estar fuera de la realidad, ¿sabes? Parece muy consciente hasta eso y muy tranquilo, ¿no? Entonces, yo estoy muchísimo más con la persecución. Voy a decir que Barreda mató a esas mujeres como si fueran patitos de una kermés. Quien conoció bien a Ricardo fue el perito Miguel Maldonado, quien conocía al odontólogo desde antes de la masacre. Dato de color, Maldonado también había sido perito psiquiátrico en el caso de Nahir Mostafa, ya narrado en este canal. Él decía que Barreda tenía una gran necesidad de tener una familia, ya que no la había tenido en su infancia y la había deseado sin éxito en su adultez, que buscaba mantener o enriquecer el vínculo familiar, pero por otra parte, cometía hechos de inconducta saliendo con otras mujeres y mostrándose públicamente con ellas. Además, decía que con Barreda no había punto medio, o te parecía un buen hombre y divertido, o te parecía un boludo. Hasta hay quienes lo recuerdan como un Woody Allen sin talento. La estrategia de la defensa era demostrar que estaba loco, que sus crímenes no fueron planificados, sino obra de un estallido, de un estado de emoción violenta. Lo primero que pidió el perito Maldonado fueron estudios cerebrales para detectar alguna anomalía en el acusado, pero los exámenes confirmaron que era un paciente sin ningún tipo de alteración neuronal. Es más, cuando le querían hacer estudios neurológicos, Ricardo decía: ojito, yo no estoy loco. ¿Quedó claro? Se equivocan. Para Maldonado, Barreda siempre quiso ser un seductor. En su infancia aprendió a ver a la mujer como una ama de casa. Su padre era militar y sumamente estricto. El maltrato psicológico, verbal y físico que sufrió su madre fue una huella muy grande que lo marcó de por vida. Al igual que su padre, Barreda cosificaba a la mujer y disimuló siempre los rasgos psicopáticos que podría tener porque sus vecinos nunca vieron a una persona violenta. La bruja Pirucha influyó porque le llenaba la cabeza, pero sin ella, Barreda igual mataría. Veía a su mujer como una mucama complaciente. Durante todo el juicio, Barreda estuvo imperturbable, con las manos en los bolsillos. Es que es justo lo que les decía, güey. Es justo lo que les decía, ¿sabes? Es un problema muy colectivo, güey. La sociedad ha sido históricamente increíblemente machista, increíblemente patriarcal, increíblemente de la verga. Y ese tipo de ideas se han metido en las cabezas de muchísimas personas. Y ahora hay fucking millones de chamacos diciendo las cosas más horribles que pueden haber, güey. Y es consecuencia de este sistema patriarcal que los afecta fucking a todos, ¿no? Y es un pendejo, güey. Un pendejo más que no solamente es un pendejo más, sino que tenía rasgos de psicopatía y cosas que lo hacían también hacerlo lo suficientemente con falta de empatía, hijo de puta, que pudo matar a la banda, ¿no? Que es una locura, güey. Es una locura, güey. Pero sí, todo eso tiene raíces muy colectivas, güey. Tiene raíces de cómo el patriarcado está profundamente intrínseco a la sociedad actual, ¿no? Y es horrible, güey. Sillos de su gabán marrón claro. Por momentos tuvo enfrentamientos con algunos de los fiscales. ¿Es posible que se repita esa circunstancia, Barreda, frente a la realidad? ¿A la realidad actual? Sí. No. Correcto. No, porque esa es No. Porque está muerto. No. Eso es una... ¿Me lo dice en serio o me lo dice en chiste? Porque si no, no sé cómo tengo que contestarlo. Como quiera, Barreda. Tiene derecho a contestar. Yo le contesto como quiera. Sí, conteste. ¿Me entendió lo que le dije? Sí, le entendí perfectamente. Usted dijo que no está arrepentido. Porque esa es una situación única e irrepetible que se da. ¿Está claro? Es lo que yo quería saber, señor Barreda, si usted comprendía eso. A eso apunta mi pregunta. La ha aclarado perfectamente. Bueno.
Los psicólogos y psiquiatras que trataron a Barreda tomaron en cuenta la declaración de los testigos que hablaron de un conflicto que el odontólogo tenía con sus hijas. Las dos estaban por irse a vivir con sus novios. A Barreda le irritaba que Cecilia, su hija menor, saliera con un hombre mayor, divorciado y con 2 hijos. Barreda dijo: si yo fuera un juez, me declararía inocente. De Barreda diría que es un hombre inocente que aguantó y dio hasta que no pudo más. Estoy profundamente arrepentido del hecho. Les puedo decir que en ese momento No te creo nada, yo no era yo. Los jueces de la Sala 1 de la Cámara en lo Criminal y Correccional de La Plata, Eduardo Ortel, María Rosentock y Luis Soria, fueron los encargados de dictaminar si Barreda era un alienado o no. Finalmente, lo condenaron a cadena perpetua. Se condena a Ricardo Alberto Barreda a la pena de reclusión perpetua, accesorias legales y costa, como autor responsable de los delitos de homicidio calificado por el vínculo, 3 hechos. Y luego se vuelve todavía más peligroso porque después de, como no tenemos un sistema penal en el que sea alrededor de la rehabilitación, pues personas de este estilo pueden salir de la cárcel y seguir siendo súper peligrosas o hasta más violentas que antes por la mierda que son nuestros sistemas penales en general, ¿no? Entonces es nada más... tienen todo para ser unos hijos de puta, güey, y lo hacen, güey, ¿sabes? Es Homicidio simple, todos ellos horrible. en concurso real. En perjuicio de Elena Arreche, Gladys Margarita McDonald, Cecilia Barreda y Adriana Barreda. La única mujer del tribunal, María Rosentock, votó en disidencia. Para ella, Barreda estaba loco y necesitaba tratamiento. Durante los años siguientes, cientos de horas de televisión se dedicaron a su caso. ¿Qué es lo que cae simpático de Barreda? Pues yo les digo esto, es frío, es un hielo, no se conmueve, es un asesino, mató a 4 mujeres, no importa si eran insoportables, digamos, mató a 4 mujeres. ¿Cuál es la parte que cae bien de Barreda? Yo no la Haberse liberado de un sometimiento de muchos años. Mientras estuvo preso, Barreda hacía trabajos odontológicos y hasta escribía cartas por los presos que no sabían escribir. El primer día que estuvo en la cárcel, un recluso intentó violarlo, pero Barreda le clavó una bombilla en el cuello. El preso fue a sanidad con la bombilla clavada y logró sobrevivir, mientras que Barreda fue enviado a los buzones de castigo. Luego los cambiaron de pabellón y jamás volvieron a cruzarse. Había otros presos que lo admiraban. Uno de sus grandes protectores en la cárcel fue Jorge Alberto Pedraza, uno de los 12 apóstoles, y otro que tuvo buena relación con él fue el ex policía Gustavo Prezeso, condenado a perpetua por ser uno de los asesinos de Cabezas. Prezeso afirmaba que Barreda estaba muy arrepentido de lo que hizo. En una entrevista que le hicieron en una radio dijo: una persona que mata a un hombre nunca más vuelve a ser la misma. Imagínese cómo me puedo sentir yo después de haber cercenado la vida de 4 miembros de mi familia. Cuando la gota rebalsa el vaso, cuando se rompe un dique, usted no sabe para qué lado sale el agua. Además, dijo: lamento mucho lo que me pasó. Sobre todo lo siento por mi hija más chica, que fue a la que menos me di y de la que más recibí. En 2008, luego de 13 años preso y a raíz de su buena conducta, Barreda logró salir en libertad. Se fue a vivir a la casa de su novia, Berta André, quien lo visitó en la cárcel en marzo de 1993 y se enamoró. Berta dijo que lo veía desamparado, como un chico de la calle que necesita afecto. Por esa razón, se lo llevó a vivir con ella a su casa de Belgrano, desde donde dio algunas notas hablando de su arrepentimiento y de su nueva vida en libertad. Me acuerdo a pesar de que esto no solía también. ser muy simpático con los periodistas. En general me siento muy mal y hay veces que me siento peor. Cuando coinciden fechas, recuerdos, situaciones. Viene gente, vienen una cantidad regular de gente. Todas personas que las he conocido acá y bueno, uno se ha ido creando nuevos vínculos, nuevas amistades y bueno, hay gente que viene regularmente, digamos.
Berta tuvo que pedir que sacaran su número de la guía telefónica, ya que desde que Barreda vivía ahí, muchos llamaban para insultar o hacer bromas. Casi todos los mediodías, alguien pasaba por fuera del departamento y lo insultaba. Para algunos psicólogos, Berta sufría de enclitofilia, una especie de atracción por el mal y los asesinos, como si el acto de amar a una bestia quisiera redimirlo o salvarlo del infierno. Lo mismo que ya vimos sucedió con otros asesinos famosos como Charles Manson, Jeffrey Dahmer o Robledo Puch. Todos los días a las 9 de la mañana, Ricardo salía a dar una vuelta. Cada vez que alguien se lo cruzaba por la calle, él negaba rotundamente ser Barreda. Había quienes lo escupían, lo insultaban, le gritaban Conchita o le sacaban fotos para luego escracharlo en Facebook. Pero sorpresivamente, también había gente que lo felicitaba o que hasta le pedía autógrafos. A pesar de eso, continuaba saliendo a la calle. Desde que había salido de la cárcel, simplemente hacía eso: salir a pasear sin rumbo. A veces me parece irreal, a veces me parece irreal todo lo que estoy viviendo. ¡Qué locura, güey! Aparte es como es como que perfecto como ejemplo de qué tan jodido está como ese discurso en la sociedad, ¿no? Este discurso súper patriarcal, ¿no? De que, pues, en una sociedad saludable veríamos este tipo de casos y serían como de que, güey, qué horrible persona, ¿no? Y no habría personas idolatrándolo, pero hay tantas personas idolatrándolo que sí yo creo que da a conocer como este síntoma, ¿no? del sistema horrible patriarcal, güey. Uno está inmerso en algo que nunca pudo prever que le pudiera llegar a pasar a uno. No y lo sé, dice como que le pasó a él, güey. Que no me doy cuenta todavía. Me parece una cosa irreal. Lo lamento muchísimo. Y lo voy a lamentar toda mi vida. Porque hay veces que estoy bien, que estoy contento, que estoy sonriente y ¡pruc! De repente me viene y se me baja la máscara. Cuando le preguntaron qué cambiaría de su vida si pudiera, él contestó: todo. Todo menos la escuela primaria. La escuela primaria la amé. Él sostenía que su suegra menospreciaba la imagen paterna y que a sus hijas les metieron en la cabeza que todo lo que él les enseñaba o decía estaba mal. Además, admitía que si bien no sabía en qué instante se le metió en la cabeza eliminar a su familia, sí recuerda que la idea se apoderó de él como se apoderan las obsesiones, una mañana en que estaba internado en el hospital después de que lo operaran de una hernia. Vivió 2 años con ese pensamiento, con esa idea de muerte que tarde o temprano iba a fluir. El 8 de noviembre de 2012 se lo vio en una protesta en contra del gobierno. Sus fotos golpeando una cacerola se viralizaron rápidamente. Sin embargo, en 2014 volvió a ser detenido, ya que la justicia dictaminó que era peligroso que conviva con Berta, su novia, a quien constantemente menospreciaba. Hablamos ahora de Barreda. Volvió a... Qué locura que salió y volvió a ser un hijo de puta. La cárcel. La justicia lo consideró pues claro, un pues peligro para Berta, güey. la mujer con quien vivía. Una mujer con signos de una enfermedad mental que va avanzando día a día y una convivencia que para el magistrado, el juez Raúl Dalto, no podía continuar más. Tan solo un año después, en 2015, Berta Pochi André falleció. Meses después, Barreda logró recuperar su libertad condicional. Recién al año siguiente quedó en total libertad tras extinguirse su pena. Ricardo Barreda cumplió su condena y ya es un hombre libre, el odontólogo de 80 años que había sido condenado a prisión perpetua por haber asesinado a su esposa, a su suegra y a sus 2 hijas, ya puede moverse en libertad. El magistrado recibió el pedido del abogado de Barreda, Eduardo Gutiérrez, aunque antes de dictar la resolución consultó a la fiscalía que dio el visto bueno. Así que hoy puede deambular, puede vivir donde le plazca y hacer lo que se le ocurra dentro del marco de la ley, obviamente, como cualquiera de nosotros. Además, festejó su cumpleaños número 80. Entre los que fueron estaban la dueña de la casa que le alquilaba la habitación y el almacenero.
Pero tan solo una semana después pasó algo insólito. Barreda fue a un hospital y se presentó con otro nombre para que lo atiendan. Mientras estaba en la sala de espera, alguien que no lo reconoció lo fotografió y luego publicó la foto en Facebook con un mensaje increíble. Amigos, este señor abuelo está en el hospital, no sé hace cuánto hace. Se llama Alberto Navarro, dice que no tiene parientes, pero yo creo que sí. Me pregunto cómo pueden abandonarlo a su suerte. Yo daría mi vida por tener a mis viejos vivos y cuidarlos como ellos me cuidaron a mí. Pero se ve que la familia de Alberto Navarro lo dejó en su mundo. Su mirada, por Dios, perdida, buscando amor y cariño. Compartí esta foto y ¿quién dice? La familia se arrepienta y lo vaya a buscar. La publicación se compartió más de 6.500 veces hasta que fue eliminada por su autora. Barreda odiaba la idea de morir. Decía que no quería darle el gusto a los que lo odiaban. Anhelaba profundamente poder recuperar su casa de La Plata, ya que se había aprobado un proyecto de ley para que sea expropiada y se convierta en un centro que reúne información sobre violencia de género y para que se brinde asistencia y asesoramiento a las víctimas. La casa estaba valuada en unos $350.000, pero nadie nunca se interesó en comprarla. En el tiempo que estuvo abandonada, mucha gente intentó usurparla varias veces. En una ocasión, hasta intentaron entrar por un boquete. El día que el Senado bonaerense aprobó la expropiación de la casa de Barreda, un grupo de legisladores y miembros de agrupaciones feministas entraron a la vieja casona de la calle 48 entre 11 y 12. Aún había manchas de sangre reseca, agujeros generados por escopetazos, autos y muebles viejos. En el consultorio donde Barreda atendía aún había una vitrina con moldes de dentaduras y en su pieza un banderín de Estudiantes de La Plata. En sus últimos días Barreda estaba muy delgado y desmejorado. Tenía problemas en la próstata, demencia senil y deterioro cognitivo. Estaba postrado en una silla de ruedas y conectado permanentemente a una sonda. Los médicos indicaron que estaba parcialmente ubicado en tiempo y espacio. Por momentos estaba lúcido y por otros no sabía ni quién era. Y uno tiene que tratar de llevarla bien y con cabeza, que es lo que Barreda no tiene. ¿Usted fue feliz? Sí. ¿Sí? ¿En este momento es feliz? No. ¿Por qué? Porque pienso que fue una cosa muy difícil de superar. Difícil de superar, loco. El 25 de mayo de 2020, con 84 años, murió solo en un geriátrico de la localidad de José Cepaz luego de sufrir un paro cardíaco. Murió Barreda, el odontólogo que había matado a toda su familia. Murió. Solo, hay imágenes de cuando era trasladado, una persona que marcó la historia criminalística argentina. Su último deseo era que lo cremen y que sus cenizas sean esparcidas en la cancha de Estudiantes de La Plata. De más está decir, nadie lo hizo. Además, por la pandemia de coronavirus, nadie asistió a su crematorio, a pesar de que en el último tiempo se había hecho amigo de algunas personas. Su casa fue abierta el 22 de septiembre de 2022 para comenzar con las tareas de limpieza. Lo primero que se retiró fueron sus antiguos autos, guardados en el mismo lugar desde 1992. Días después, el 29 de septiembre de 2022, una amiga de Barreda puso en venta los anteojos que pertenecieron al odontólogo. La cifra elegida fue de 25 millones de pesos, pero la publicación fue eliminada horas después de que la noticia se viralizara. Barreda le había regalado 2 camisas, un pantalón y los anteojos, y le dijo: cuando me muera vas a poder venderlos y va a salir guita. Por otro lado, la escopeta que utilizó para asesinar a su familia desapareció de un juzgado. Al día de hoy no se sabe dónde está. Muchas de las amantes de Barreda prefirieron no hablar con la prensa y se mantuvieron desconocidas hasta la actualidad. Por otro lado, los restos de las víctimas están en un osario donde se colocan los huesos de los muertos a los que nadie visita. Barreda siempre se mostró arrepentido, de la misma manera en la que dijo que si todo se diera de igual manera, volvería a matar a su familia. Familia que, según él, lo menospreciaba. Pero la única versión de la historia que conocemos es la de Barreda. Si le pregunto si está arrepentido de haber matado a su suegra, ¿qué me contesta? ¿No quiere pensar un poco más?
Por ahí hay un refrán que dice: el que siembra viento recoge tempestades, ¿no? ¿Y su suegra? Y sembró viento siempre. No porque yo estoy arrepentido. Una amiga de las hijas del odontólogo dijo: eran mujeres educadas, en esa casa nunca se decía una mala palabra. Me resulta imposible pensar que alguna de ellas haya pronunciado la palabra Conchita. Eso fue todo un invento. Afortunadamente ya no estamos en tiempos donde este tipo de crímenes se titulen como drama pasional. A pesar de eso, siguen existiendo muchas personas que honran y glorifican a Ricardo Barreda. Si sos uno de ellos, quizás, y solo quizás, tengas que replantearte un par de cosas. Si su esposa, si Beba y sus hijas pudieran escucharlo, ¿qué les diría? Que las quiero mucho. Y que las quise siempre. Qué locura de final, güey. Qué locura de final. What the fuck. What the fuck, güey. Ok, pues hablemos, chat. Hablemos de lo que pensamos, ¿no? Increíble documental, güey. Increíble documental, como siempre, historias innecesarias. Como ya lo dije mucho alrededor de este video, definitivamente creo que esto es una consecuencia y un síntoma de un sistema enfermo con ideas patriarcales muy horribles, ¿no? Que impulsan a personas a ser personas horribles, más que nada güeyes, a hombres a ser personas horribles y a hacer cosas horribles como estas, ¿no? Entonces, de por sí, lo que yo creo es que él no nació con una maldad en su corazón desde chiquito. Creo que hubo parte del ambiente que lo ayudó a ser así, y esa parte es justamente esta parte patriarcal y horrible que está súper intrínseca en el sistema, ¿no? Eso obviamente no es una excusa. De alguna forma todas las personas en este mundo estamos sujetas a eso, ¿no? Y la mayoría de personas en este mundo no matamos a la verga, aunque estemos sujetas y alrededor de ese sistema. Pero sí creo que es un síntoma, ¿sabes? Creo que es un síntoma de ese sistema que haya personas que no se puedan adaptar y que terminan haciendo cosas horribles por el estilo, ¿no? Entonces, ya desde allí, yo no creo que él haya sido una persona mala desde que nació. Yo creo que de alguna forma el ambiente lo ayudó a ser una persona horrible, ¿no? Después, ¿qué se hace con ese tipo de personas, ¿no? ¿Qué se hace? ¿Por qué no me gusta el sistema penal? Porque creo que el sistema penal actual no está bien, que es básicamente una tortura moderna, que hasta aprovechan para hacer más dinero y explotan a las personas ahí y nunca les dan como alternativas a tener una vida horrible, ¿no? Que de alguna forma se concentra mucho más en el castigo que en la rehabilitación, ¿no? Ese es el sistema que tenemos ahora. Y el problema con eso es que hay personas que no sé si esta persona sí o no, pero hay personas que sí podrían rehabilitarse alrededor de estructuras, ¿sabes? La psicología, el alma de la psicología muchas veces dice que todas las personas se pueden salvar de alguna forma, ¿no? Y entonces, cuando se habla de rehabilitación, se habla de eso, ¿no? De poder ayudar a las personas de la forma en la que necesiten para que esas personas sean funcionales y puedan regresar o existir en la sociedad de una forma no violenta o una forma no de la verga, ¿no? Entonces, si a mí me preguntan si creo que eso es posible con esta persona o con muchas otras más, yo creo que sí es posible y creo que le estamos fallando a muchas personas al no tener un sistema de rehabilitación, y más que nada a personas que no, ni siquiera que han hecho crímenes tan grandes como estos, ¿no? O sea, hay personas que entran a la cárcel por fumar marihuana y después en la cárcel se vuelven adictos al cristal, o en la cárcel se vuelven increíblemente más violentos y salen mucho peor, ¿no? Entonces, ese es mi punto. El sistema de castigo es mucho más inefectivo que los sistemas de rehabilitación. Y eso lo hemos visto en psicología por muchísimo tiempo. Y entonces, que los gobiernos no quieran tener que implementar sistemas de ese tipo
normalmente viene mucho más de que les conviene más tener sistemas de castigo, ¿no? Porque pueden explotarlos, pueden tener labor gratis, pueden hacer muchas cosas alrededor de eso, en lugar de como realmente intentar ayudar a la sociedad, ¿no? Entonces, individualmente no tengo idea, ¿no? Individualmente me encantaría pensar que sí, se puede rehabilitar a alguien así, pero pues hay personas que simplemente no se pueden rehabilitar, ¿no? Pero creo que hay un fallo en el sistema en el que ni siquiera hay intento de poner ese tipo de sistemas y simplemente se abandonan a las personas, que eso las aísla más, que los lleva a ser más violentos y que es muy contraproducente hacia lo que intenta el sistema penal, ¿no? Que es que haya menos crímenes, normalmente termina habiendo muchísimo más crímenes, ¿no? Entiendo, sí, y hay cosas más violentas que otras, ¿sabes? O sea, el patriarcado viene con diferentes tipos de violencia y hay cosas más violentas que otras, ¿no? Pero pues el problema justamente es que cuando está tan intrínseco y cuando es una filosofía que en general ha sido muy alrededor de eso, pues fomenta este tipo de cosas, ¿no? Entonces, esto es de lo que habla Bell Hooks mayormente en un libro que se llama La masculinidad. Se llama La masculinidad, la voluntad de cambiar, ¿no? Y habla de cómo el patriarcado es algo que afecta a todas las personas en el mundo, y que tenemos esta idea muchas veces de que solamente afecta a las mujeres, cuando realmente es algo, una sombrilla de la que estamos debajo todos y la que muchas veces nos jode percepciones de qué es lo que podemos llegar a ser como seres humanos y cómo deberíamos de tratarnos el unos a los otros, ¿no? Entonces, increíble video. Yo sé que es difícil entender este tipo de cosas, y más que nada porque pues soy psicólogo y soy muy abierto con mis ideas en general, ¿no? Y entonces es una idea que lleva mucho tiempo ahí, desde la psicología desde hace mucho tiempo he hablado de eso, pero como muchas otras ideas que no se implementan alrededor de eso, pues los gobiernos nunca les conviene hacer este tipo de cosas, ¿no? Entonces hay cosas, por ejemplo, que hemos visto que el cerebro humano para la educación es muchísimo mejor en las primeras 4 horas que en las últimas 4. Entonces las escuelas deberían de ser como... Es muy inefectivo que sean de 8 horas, igual que con el trabajo, ¿sabes? Es muchísimo menos productivo el cerebro humano después de 4 horas. Entonces, hay muchas cosas que la psicología nos ha dicho que sería como la mejor forma y la forma más digna y humana de tratar a una sociedad, pero que muchas veces no les conviene a los gobiernos y a la sociedad en general. Bueno, para ellos, para lo que ellos quieren de la sociedad, el cambiar ese tipo de ideas, ¿no? Entonces, está por todos lados. Es, yo creo, otra vez un síntoma de una sociedad enferma, ¿no? Y yo creo que hay que arrancar el problema de raíz, ¿no? Y empezar a tener más educación alrededor de este tipo de temas y empezar a ser más abiertos y más saludables con este tipo de información, ¿no? Porque recreaba justamente que hable de cómo su papá era militar y tuvo todo este trip muy misógino a su alrededor por todos lados, ¿no? También nos demuestra que fue algo que se fue construyendo para él, ¿no? Entonces es horrible. Yo no le tengo mucha simpatía porque es una persona horrible que mató a 4 mujeres y es horrible lo que hizo y hay muchas formas de como intentar ser mejor persona y no hacer algo tan horrible como esto, ¿no? Y él tomó la decisión de no hacerlo. Entonces sí, realmente me da como mucho asco él como persona, pero también creo que es muy importante verlo como lo que es, que para mí creo que es algo muy, muy, muy sistémico, ¿no? Porque si no, no seguiría pasando todo el tiempo, ¿no? Todo el tiempo hay feminicidios, todo el tiempo hay violencia contra personas trans, en políticas, en la vida real, ¿sabes? En su seguridad como personas, por todos lados, ¿no? Y entonces
Es muy importante que tengamos una sociedad en la que no hagan este tipo de, o hayan este tipo de casos horribles de violencia de género, ¿no? Increíble video como siempre, Lokis. Increíble video como siempre. Y hay que ser mejores como sociedad para que este tipo de cosas no pasen. Va. Muy bien, Lokis.